¿Qué creen? Que Ahora, estamos en primer lugar. ¿de qué? ¡Qué gusto! Ya se hizo la revisión de este asunto en el Observatorio Nacional Ciudadano y Sí. estamos en el primer lugar Qué bueno. durante 2013, el primer lugar en secuestros. Sí, pues. Y nos sigue India y Nigeria, pero nosotros estamos en muy buen Que lugar. nos hizo, lo conseguimos. Sí, qué bueno. barbaridad. Reynosa, Cuernavaca, Ciudad Victoria, Morelia, Villahermosa son las ciudades que registraron más delitos de estas características el año pasado. De enero a abril del 2014 se han contabilizado 683 víctimas de secuestro, pero aquí nada más están los denunciados, ¿verdad? Los que tienen una investigación abierta, Así es. porque hay muchos que sabemos que no se denuncian y que resuelven los propios familiares entregando dinero o de alguna forma teniendo un acuerdo con los secuestradores. Durante la presentación del análisis integral del secuestro en México, se llegó a esta conclusión. Y en América Latina se concentra el 23% de plagios a nivel mundial, y entre los países que destacan por este delito son México, Venezuela, Colombia, Guatemala y Brasil. Esto es lo que sucede, y aunque, por ejemplo, en el caso de Valle de Bravo, trabajaron intensamente las autoridades federales para detener a los delincuentes que estaban asolando la zona y causando temor entre los visitantes, pues tendría que realizarse eso en los otros sitios, en los otros estados que tienen un buen número, desgraciadamente, de víctimas de secuestro. Y es que en México se volvió un verdadero negocio, al grado que se hicieron unas mafias que ya hasta tenían modus operandi, modos de operación en los que sabían cómo iban a escoger a su víctima, ya todo un sistema perfeccionado en el que muchas veces hasta entre las mismas bandas se apoyaban o se decían, ¿sabes qué? Estos te tocan a ti te tocan los hijos de rico, a ti te tocan los empresarios, a ti te tocan los niños, a ti te tocan... Cada quien tenía ya su tipo de víctimas y muchas familias también se integraron al negocio, se les hacía tan fácil ya decir, ¿saben qué? Las mujeres se encargan de cuidar a las víctimas. Los hombres se encargan de ir a secuestrar, ponemos aquí a nuestros anzuelos, podían ser mujeres muy atractivas, podían ser retenes falsos. Se volvió un negocio tan redituable que hasta salieron muchos improvisados que quisieron meter este tipo de delito. Sí, mucho se ha dicho que el secuestro se convirtió en un negocio familiar. Y lo que pasa es que, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, se ha diversificado. Ya no es solo el trasiego de droga, sino las diferentes formas que tienen por la extorsión, por el secuestro y por otras formas que han tenido de seguirse enriqueciendo. Sí, pues se convirtió en una clase social el delincuente y está presente en todas las comunidades, hasta las más pequeñas. Y hay especie de caciques locales del área delincuencial. Nadie puede delinquir al margen de ellos. Oye, por cierto, y hablando de las detenciones, ahora que detuvieron al hijo del Azul, ya declaró, y lo primero que señaló es que su papá sí está muerto, y todos durante su declaración, en la que señaló que efectivamente participaba en las acciones delincuenciales de ese grupo, cada vez que se refería a su papá, se refería a él como si estuviera muerto, porque como Dora lo señaló ayer,
era una de las dudas que se tenían, ya que la familia de inmediato que cremó el cuerpo del que supuestamente era el cuerpo Blue. del azul, El Blue. el Blue. Pero dice que sí, que su papá murió. Claro, tampoco lo podemos creer, y las autoridades tampoco podrán creerlo de manera firme, porque sabemos que son personas que de eso viven, del engaño, de la falsedad, ¿no? Y ya estuvo declarando, y ahora esperaremos a ver cuáles son los resultados de todas esas declaraciones y lo que él pueda decir para seguir la pista del grupo en el que él participaba y en el que hacía diferentes transacciones, sobre todo económicas, con los Estados Unidos. Que es uno de los grupos más fuertes junto con el del Chapo. Eran los que controlaban, había una sociedad ahí muy importante. Al ser detenido el Chapo y al morir el Blue, el azul, pues queda totalmente acéfala la organización. Se casó el hijo, intentando tomar control cuando menos de su parte, ¿no? De la facción que le tocaba. Pero la idea era que continuara toda la organización, porque el diseño es horizontal, no es en pirámide. Y eso facilita más todavía la sucesión, según dicen ellos, ¿no? Entonces, ojalá dé alguna información valiosa, porque es difícil. ¿Qué puede decir? ¿Dónde están las cenizas de sus padres? Su padre era el cerebro, su padre era el operador financiero del grupo del Chapo. Pero según las investigaciones, este hombre siguió con parte de esa actividad. Sí, sí. Entonces lo que se busca es saber cuáles son los canales por los que se mueve el dinero, y lavan gran parte del dinero que obtienen del intercambio de droga. Su padre empieza con el Señor de los Cielos, si no me equivoco. Su padre fue uno de los iniciadores en todo esto, pero el Blue era el operador financiero del grupo del Chapo y de su propio grupo. Era el economista del grupo. Sí, sí, sí. Pues de cualquier forma este hombre debe tener información valiosa acerca de cómo manejan el dinero y qué empresas, porque hay empresas que están manejando gran parte de ese dinero, y él puede tener información, y ojalá se pudiera, porque ya sabemos que esa es la única forma de detener a los grupos de delincuentes, cooptando su manejo de dinero, limitándolos, ¿sí? Sí, los obliga a ir a lugares más arriesgados a lavarlo. Uh-huh. Hace tiempo la DEA sacó una lista, publicó una lista de las inversiones, los negocios que tenía tanto la familia del Chapo como de Esparragosa, y que estaban totalmente paralizados, tomados por las autoridades norteamericanas. Pero un negocio de lavandería o una cadena de lavanderías no es suficiente para lavar la cantidad de dinero que manejan. No, aquí estos tienen aquí negocios. hay dinero en circulación, en Islas Caimán, en euros, en dólares, en todo. Hay mucho movimiento de dinero. Y las lavanderías, ¿no? Y los edificios, condominios de lujo, cosas así en Estados Unidos, no es suficiente para lavar la cantidad de millones de dólares que manejan. No, por eso es Algo importante llegar al fondo, sitio sí. exacto donde ellos pueden mover ese dinero fácilmente sin levantar sospechas. Pues ojalá.